abandonados por unos, apoyados por otros y siempre asistidos por Dios. Esta es una de las experiencias que hombres de Dios como el Señor Jesús y el apóstol Pablo y muchos de sus seguidores han aprendido. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias a Dios por tener la oportunidad en esta mañana de reflexionar en este programa devocional Palabras para una vida abundante. En nosotros hay expectativas idealizadas respecto a las personas, pues queremos contar siempre con ellas y que ojalá nunca nos fallen. Esperamos que cercanos y conocidos nos rodeen en los momentos difíciles y que sean sensibles a nuestra necesidad. Sin embargo, expuestos a las contingencias de la vida, con el tiempo las cosas van cambiando. Gradualmente vamos modificando nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestros intereses. Las circunstancias también son variables y las situaciones de la vida presionan a que hayan cambios. Y todo esto se puede dar de manera favorable o desfavorable. Al lado nuestro aparecen y desaparecen personas que nos apoyan o nos abandonan, y no porque hayan fallecido. En algunos casos su inconstancia dificulta contar con ellos, y en otros su falta de compromiso solidario, sin faltar quien, en desacuerdo con nosotros, se oponga a lo válido y nos resista. Ante este juego de posibilidades, me parece importante que en esta mañana aprendamos a vivir en ese criterio en el que se movió el Señor Jesús, el apóstol Pablo y muchos más hombres de Dios. El criterio es apoyados por unos, abandonados por otros, pero siempre asistidos por Dios. El Señor Jesús lo expresó en momentos previos a su padecimiento, cuando lo ideal hubiera sido que sus discípulos le acompañaran, le rodearan y que ellos en esos momentos estuvieran dispuestos a defender la causa de Él. Sin embargo, Él les anticipa diciendo: «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 32. Podemos afirmar que momentos previos a la crucifixión de Jesús fue cuando Él experimentó la más terrible soledad en términos humanos, al ser abandonado por sus discípulos. Sin embargo, Él ya había desarrollado conciencia de que Dios siempre iba a estar asistiéndolo. El apóstol Pablo también vivió su particular experiencia en este sentido. Y allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 9 al 18, dice el apóstol hablándole a Timoteo, en el verso 9, «Procura venir pronto a verme». De hecho, el apóstol entendía que no le quedaba mucho tiempo y era preciso que Timoteo se apresurara para el encuentro con él. Aunque aquí nos da otra razón. Dice: «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica».
Este Demas fue otro colaborador del apóstol Pablo en la obra misionera, quien en su momento, seducido por el mundo, se dejó atraer y abandonó al apóstol y su ministerio. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Eran también colaboradores suyos en la obra de Dios, quienes por otras circunstancias les tocó que viajar. Solo Lucas está conmigo. Y dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este Marcos fue quien escribió el evangelio que lleva su nombre. Y Marcos siempre fue un hombre que colaboró en la obra de Dios desde muy temprano en los viajes misioneros del apóstol, pero en cierta ocasión los abandonó. En uno de sus viajes abandonó al apóstol Pablo y se regresó para su lugar, cosa que no le gustó al apóstol Pablo. Y en el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, que era un compañero de viaje, que regresaran a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían anunciado la palabra para ver cómo estaban. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo porque él se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra en todo su recorrido. Y se generó un desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé. Entonces Bernabé tomó a Marcos y se fue en su ruta, y Pablo escogió a otro colaborador llamado Silas y emprendió su segundo viaje misionero. Pero ya en esta ocasión, como lo relata aquí, ya el apóstol Pablo reconoce el ministerio de Marcos y le dice a Timoteo que lo traiga porque le era útil para el ministerio. En el versículo 12 menciona a otros colaboradores como Tíquico, que lo envió a Éfeso, pero ya en el versículo 14 hace referencia a un hombre llamado Alejandro, el calderero, que le había causado muchos males. Y él dice, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Y advierte a Timoteo, diciéndole, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora en el versículo 16, como él estaba prisionero por causa de su fe, dentro del sistema legal de los romanos, un acusado tenía derecho a 2 audiencias. Y en la primera era como una declaración de cargos para determinar si se requería un juicio formal. Y la segunda audiencia se llevaba a cabo para establecer la culpabilidad o la inocencia del acusado. Pero en esta ocasión Pablo se refiere a su primera defensa, ¿sí?, en el tribunal. Y dice, observen esto, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Es decir, que no hayan aquí resentimientos, ¿sí?, aunque me hayan dejado solo en un momento que hubiera preferido estar
asistido por muchos o por algunos de sus colaboradores. Sin embargo, en este versículo 17 vemos cómo Pablo expresa que en medio de ese abandono y desamparo de los suyos, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos y queridos oyentes, en este texto que acabamos de revisar, observamos cómo el apóstol Pablo confirma en su vida lo que él entendía como un criterio en el que se debía mover, que algunos lo apoyaban, pero otros también lo habían abandonado. Sin embargo, siempre estaba asistido por Dios, y esto le daba a su experiencia una connotación muy especial, porque Dios es fiel y siempre va a estar ahí asistiéndonos. Y pudiera suceder que fuésemos desamparados por muchos. No obstante, la confianza en la fidelidad de Dios nos sirve para protegernos de resentimientos y no sentirnos víctimas. ¿Por qué entonces tanta tristeza, tanta desilusión y resentimiento si no cuento con aquellos de quienes he esperado ayuda, soporte y consuelo? Más bien deberíamos estar dispuestos a perdonarles, conscientes de que nosotros también hemos desamparado y no hemos apoyado a otros cuando fue oportuno hacerlo. Este texto bíblico indirectamente también nos invita a asistir a aquellos cercanos y conocidos cuando más nos necesiten, porque en la realidad somos compañeros en los buenos tiempos, pero abandonamos a los cercanos y conocidos en tiempos difíciles. Porque ¿cuántas veces hemos abandonado una persona o a una causa en el momento en que esperaban nuestro apoyo? ¿A cuántos hemos defraudado y no hemos estado ahí cuando esperaban un favor, un auxilio, una asistencia nuestra? Y ese estar ahí no significa que estemos en un lugar concreto, sino que cuenten con nosotros y con nuestra disponibilidad permanente. Y en esto, mis hermanos y amigos, sí que necesitamos despertar sensibilidad hacia el otro. Pues ha sucedido que cuando, por ejemplo, usted ha estado enfermo, afligido por una pérdida o necesitado económicamente, espera solidarios con su situación, espera apoyo o una visita, o alguien diría al menos una llamada, pero quizás no ha pasado nada de esto y usted se ha sentido abandonado, muy solo y más triste. Sin embargo, la pregunta en justicia que uno pudiera hacerse es: cuando otro u otros han estado enfermos también y afligidos o necesitados económicamente,
esa persona ha podido contar con usted, ha podido contar con nosotros, le hemos visitado al menos, o por lo menos lo hemos llamado por celular. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a estar ahí cuando sea oportuno. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por estas razones que nos aporta a través de su palabra y que cada vez clarifiquemos más este criterio en el que debemos movernos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el recurso de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, como primero a despertar esa conciencia, Señor, de tu presencia como garantía todo el tiempo en nuestras vidas, Señor, a pesar de que algunos a nuestro lado no estén, no podamos contar con ellos o nos abandonen, pero gracias por tu fidelidad, oh mi Dios. Y ayúdanos también, Señor, a ser sensibles con aquellos que en cualquier momento nos necesitan, en cualquier momento precisan de nuestra ayuda, de nuestra asistencia, y que podamos estar allí con una disponibilidad permanente. Oh Padre Celestial, te lo ruego en este sentido, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.